Y también vamos a ver la tabla con que ustedes van a decidir el famoso AQL, el nivel aceptable de calidad o AQL. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar por aquí viendo lo primero. El criterio de aceptación y rechazo consiste en medir y decidir si la calidad y el rendimiento de un producto o servicio es aceptable o no. Los criterios utilizados pueden ser especificaciones técnicas, como nivel de tolerancia admitida en las partes, cláusulas y condiciones contractuales, o el rendimiento de un proceso o de servicio. Entonces, hay diferentes clasificaciones de defectos. Primero, tenemos defectos que son críticos, mayor o menor. Seguramente se conocen así, crítico, mayor o menor. Entonces, los críticos, podemos decir, vamos a irnos un poquito más hacia adelante, un defecto crítico es cuando el producto o servicio no cumple con su característica inherente. Recuerda cuando definimos calidad, aquella que lo define como producto, servicio o proceso y no puede faltar. Por ejemplo, una silla que no tenga el asiento para que la persona se pueda sentar. Un defecto crítico, o sea, si no tiene la parte principal, evidentemente no podemos hacerlo. Una punta afilada o un producto mal fabricado, de tal forma que se pueda romper fácilmente y perjudicar al cliente o a alguien que lo esté manipulando. O por ejemplo, esas gafas que le falta uno de los dos cristales. Está roto por la mitad prácticamente. Entonces, son productos críticos. Yo no puedo hacer la función, aunque yo quiera, aunque la quiera reparar, no puedo hacer la función principal con la que está concebido ese producto o servicio. Por ejemplo, un celular que usted no pueda ni recibir llamadas y tampoco pueda recibir y emitir mensajes por WhatsApp. ¿Para qué lo tiene? O sea, su característica inherente no está cumplida con relación a esto. Unos zapatos que le falte la parte de abajo y entonces su característica inherente, que es la suela del zapato, lo que va a apoyar usted el pie, si no lo tiene, es simplemente un defecto crítico. ¿Algunos de ustedes me pueden mencionar un defecto crítico en sus procesos, en su empresa? Ustedes lo tienen categorizado, supongo ya, pero ¿qué me puede decir? Un defecto que usted diga, bueno, ese defecto es crítico. Vamos a ver qué dice Alexandra. Un defecto crítico, hay muchos. Por ejemplo, cuando la base del cover está rota, eso es un defecto crítico. Que le falte un collar, que le falte un slider, esos son defectos críticos. Si le falta un collar, ¿el equipo no funciona? ¿O pudiera funcionar con fallos? No. No funciona. Perfecto. Entonces, ese es un defecto crítico. Ya el breaker que lo lleva, si le falta, ya no funciona así. Exactamente. Muchas gracias. Ok. Bien, Wilfrido, ¿qué nos dice? Un defecto crítico. Bueno, un defecto crítico también puede ser, profesor, que le falte un handle o los contactos de adentro del bimetal. Perfecto. O sea que sin eso el producto no funciona. No. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ari Lady, ¿qué nos dice Ari Lady? Si el breaker tiene los contactos sucios, no va a funcionar tampoco. No necesariamente, porque tiene solución. Recuerde, el defecto, si usted lo limpia, ya tiene solución. O sea, no es un defecto crítico. Crítico es que quizá esté, por ejemplo, lleno de grasa y por más que usted quiera no va a funcionar. Ahí sí, pero si está sucio, usted lo puede limpiar y va a funcionar. Usted o su cliente, ¿verdad? Ok. Jairo, ¿qué nos dice Jairo? Profe, también un defecto crítico sería los chun, lo que uno le llama chun, que eso lo hacen en la welding, que cuando soldan los bimetales, si uno de los bimetales se ve en el breaker y encuentran el problema y las mayorías están soldados así, ya es un defecto crítico, aunque el breaker funcione, pero saben que tiene la falla, que va a fallar. Entonces el breaker no funciona así ya. Si el breaker funciona y va a fallar en el futuro, no es un defecto crítico. Recuerden, un defecto crítico es aquel
que evita que el producto funcione. Que tú no puedas usarlo por más que tú quieras. No puedes usarlo. Ahora bien, el próximo sí, que tú me estás diciendo, sí corresponde a un defecto mayor. Un defecto mayor es cualquier condición encontrada en el producto que no coincida con la forma o función requeridas y que cause problemas de mercadeo o devoluciones para reembolso o reemplazo. Ese que causa que el producto no funcione de acuerdo al propósito para el cual fue producido. Ejemplo, discrepancias de tamaño y peso. Es muy común encontrar discrepancias en las mediciones, algunas veces por milímetros, otras veces más por centímetros. Entonces, precisamente, cuando hablamos precisamente de discrepancia de tamaño y peso, o por ejemplo, un defecto mayor, es lo que usted dijo ahora mismo. Tengo un breaker que tiene un problema interno que puede funcionar, pero en aquel momento se trancó. También lo que decía Ari Lady era de un breaker que esté sucio por dentro. Por eso no deja de funcionar, pero posiblemente con la manipulación, subir, bajar, quitar, el breaker deje de funcionar a futuro. Entonces se puede crear precisamente una condición de una devolución del cliente, un disgusto del cliente y muchas veces, que es lo peor, los defectos mayores te pueden crear que el cliente diga, este superior me resolvió, pero al final no es confiable. Aunque usted sea confiable, pero el producto que él compró específicamente, si le salió con defectos, se dañó, por ejemplo, en un plazo de no mayor de un mes, tuve que comprar otro reemplazo, y no lo devolvió porque está usado, ya no va a comprar el mismo modelo, ni la misma marca. Va a comprar un modelo diferente y una marca diferente. Entonces eso le causa precisamente problemas de mercadeo o devoluciones o reembolso o reemplazo de algún producto. Entonces, ahora sí, ya les dije 2 ejemplos de cuáles son los defectos mayores. Otros defectos mayores que ustedes han identificado en su organización, ¿cuál sería? Mayores, no críticos, mayores. A ver, ¿qué nos dice Juan Eliesen? Juan, tome su micrófono, Juan, por favor. Dígame un defecto mayor. Bueno, también podemos encontrar el defecto mayor en los labels, que los labels sean borrosos o le faltan información. Bien, es un problema, exactamente. Que alguna información le falte, dice el cliente, bueno, mira, ok, lo voy a utilizar, pero puedo tomar un riesgo porque no se ve bien, que es hasta 140 voltios, sino que es menos. No tengo la seguridad de que sea así. Vamos con Ariela. ¿Qué nos dice Ariela? Un defecto mayor. Profe, también el pinteado, cuando está mal, borroso, algo así. Sí, lo que dijo el compañero, el pinteado, la impresión que no quede exactamente esto. Bien, entonces, tenemos también por aquí a Alexandra. ¿Qué nos dice Alexandra? Cuando le falta un sello de calibración. El breaker funciona, pero le falta el sello. Sí, pero eso no es un defecto mayor. No es un defecto mayor. ¿Por qué no es mayor? Porque el breaker no le va a fallar por eso. Necesariamente no le va a fallar por eso. O sea, un defecto, perfectamente, un defecto prácticamente menor. Para ustedes y para muchos clientes quizás puede ser importante, pero no es tanto que te puede causar que deje de funcionar el equipo. O sea, no creo que sea tan crítico por eso, ¿verdad? Ari Lady, ¿qué nos dice Ari Lady? Ari Lady Valenzuela, ¿qué nos dice? A ver, coge el micrófono, Ari Lady, para poder oírla. Puede ser también Sí, ahora sí la oigo bien. Dígame. del breaker sea de un amperaje y que le pongan el handle de otro amperaje al que Dilo un chingo al pasito. ¿Que el breaker qué? el breaker sea de un amperaje, por el ejemplo, de 100, de 150, y que tenga el handle de 200. Bueno, es una parte técnica que yo no comprendo, pero vamos a darlo válido, ¿verdad? O sea, que tenga una identificación de algo y después sea otra cosa diferente. Muy bien, perfecto. Wilfrido, ¿qué nos dice? Bueno, profesor, el contacto sucio, como dijo la compañera ahorita, puede ser un defecto mayor, ¿no?
Es posible, o sea, sí, porque le puede acarrear un fallo, ahí sí. Porque si ya te dejan sucio, pues con el uso o con el desuso muchas veces le puede caer un fallo. Bien, Rafelina, ¿qué nos dice Rafelina? En los breakers de 3 polos llevan 3 Alshu. Hay veces que pueden tener 2 y así no funcionan, como han encontrado antes. Ok, pero una cosa, ¿no funciona nada o funciona precariamente? Creo que no funciona nada porque si le falta un Alshu no va a funcionar igual. Entonces un defecto crítico, no mayor. Ah, ok. Si no funciona nada, si no funciona, que no hay forma de funcionar, ya es crítico porque su función principal no lo está haciendo. Ahora, si puede funcionar pero con defectos, es un defecto mayor. Ok, vamos con Juan Carlos. ¿Qué nos dice Juan Carlos? Profesor, un ejemplo en un botón de parado de emergencia, que no le coloquen un spring que lleva dentro. El botón de parado de emergencia no haría su función. Entonces, eso ya evitaría que la persona, el cliente consumidor final, no trabaje adecuadamente con el botón. Ok, déjame ver si te entiendo. El breaker tiene una condición que se dispara, por ejemplo, si un breaker de 120 voltios y tú le metes 200 voltios, se dispara, ¿verdad? ¿Para qué funciona el breaker, la parte de emergencia? No entendí esa parte ahí. O sea, los botones de emergencia se fabrican allí en la planta en la que yo trabajo. Se hacen botones de emergencia. Botones de emergencia. Botones. De parada de emergencia. Ajá. No, si no funciona, no, pues entonces no es mayor, entonces en ese caso es crítico. Porque si no funciona el botón para parar, eso es súper crítico o no. Súper crítico, puede matar a una gente eso. Si no funciona bien, exactamente. Entonces es crítico, muy bien. Bien, esos son los defectos mayores y menores. Ahora bien, el defecto menor es una discrepancia con respecto a los estándares, pero no afecta la capacidad de uso del producto. Por ejemplo, problemas con la costura, sin terminar o sin cortar, son uno de los defectos más comunes encontrados durante las inspecciones de productos textiles. Entonces, por ejemplo, en una camisa como esta, que le falte un poquito, una sección pequeña de lo que es una costura. Perfectamente, se ve feo, pero en un momento se va a abrir por ahí la costura, sino que no se ve adecuado. También, si usted está haciendo, por ejemplo, una silla, entonces la silla, te dice, bueno, la silla que va a vender es una silla negra. Y cuando la produce, por asunto del lavado de la tela, qué sé yo, quedó negra, pero quedó un poco grisácea. O sea, como que se desgastó un poquito el color negro y quedó es un defecto menor. El cliente lo quería negra, la silla le funciona porque es para sentarse, pero el color tiene una discrepancia mínima con lo que el cliente está esperando. No así cuando usted pide una silla color negro y se la mandan blanca. En ese caso es un defecto mayor. Sigue siendo una silla. No es crítico porque tiene su asiento para sentarse. Sin embargo, una de las características que el cliente quiere es que sea negra. A usted enviársela blanca, entonces se convierte en un defecto mayor. El cliente puede quedarse con ella, utilizarla, o puede decirle, dame un descuento, o puede decirle, te la voy a devolver. Pero no necesariamente la silla deja de funcionar. El defecto menor, entonces, es muy diferente. Es que hay una discrepancia, pero muy mínima, con relación a lo que el cliente quiere. Vamos a ver ahora en sus procesos. Yo quiero que me diga por aquí. Vamos a ver quién no ha hablado nada. Margarita, por favor, tome su micrófono, Margarita. Y dígame un defecto menor en su proceso. ¿Cuál usted consideraría que sería un defecto menor? Entré ahora, profe, porque el internet me está dando problemas. Sí, pero un defecto menor es una discrepancia con respecto a los estándares, pero no afecta la capacidad de uso del producto. No tiene que estar mucho tiempo aquí en esto para comprenderlo. ¿Cuál sería un defecto menor en su proceso? O sea, algo que surja en la máquina que no afecte el producto, ¿usted quiere decir? Algo, mira, te voy a leer de nuevamente la definición. Defecto menor es una discrepancia, o sea, una diferencia con respecto a los estándares, pero no afecta la capacidad de uso del producto. Y te puse como ejemplo que esta camisa que yo tengo puesta le falta un poquito de la costura.
pero que por ahí no se rompa. Un defecto menor, o sea que se ve feo posiblemente, pero al mismo tiempo no es tan crítico para que el cliente lo rechace. Entonces, ¿cuáles en tu proceso, cuáles tú piensas que son defectos menores con relación a eso? Bueno, yo diría que en el proceso a veces estamos trabajando y la pieza salen con un poco de polvo, ya sea porque le falte echarle media a la máquina o ponerle un químico que se llama antitáptico. Y es un defecto menor porque lo podemos detectar a tiempo y hacer o sea, ponerle a la máquina lo que le falta para que salga con perfección. No entendí. ¿El producto sale bien o el producto sale mal? Oye, no me hable de la máquina. Olvídate de la máquina. Estamos trabajando en el producto. El producto sale bien. O sea, el producto funciona o no funciona. Funciona, lo único que hay que funciona, el producto no se daña, pero hay que limpiarlo porque sale con polvo. Ok, entonces el problema no está en que el producto, en que la máquina le eche o no le eche eso. El producto está una limpieza. Ahora bien, si tú no lo limpias, si se lo olvidó la gente, si le pasó a todo el mundo por ahí, le llegó al cliente así con ese sucio, ¿qué pasaría? ¿El cliente lo devuelve o el cliente lo dice devuelve? adelante? Lo devuelve, calidad lo devuelve de una vez. ¿Por qué lo devuelve? El cliente, tiene un cliente de afuera. ¿Por qué lo devolvería? Sí, lo devuelve porque el producto no puede tener polvo, no puede estar sucio. Tiene que estar 100% limpio. Ok, limpieza, perfecto. Vamos a compartir la idea porque no conozco muy bien el proceso. Alexandra, ¿qué nos dice Alexandra? Un defecto menor, ¿cuál sería? Por ejemplo, nosotros los handles dicen el amperaje del breaker. El handle es negro y lo lleva blanco, el número. A veces está como gris, como que no está blanco entero, pero se entiende perfectamente el número. Eso entiendo yo que es uno menor, porque el breaker puede pasar así. Perfecto, muy bien, es un defecto menor, muy bien. ¿A quién más? Tenemos por aquí a Rafelina. ¿Qué nos dice Rafelina? En los breakers hay cover que tienen unas grietas, que hay grietas que pasan y esos son defectos menores porque pueden pasar así, se pueden usar así. Perfecto, es un buen ejemplo. Vamos con Wilfrido, por favor, díganos su ejemplo. La base también vienen con una grieta, profesor. Y algunos handles, el número del amperaje se ve un poco borroso, no mucho. Y también puede ser un defecto menor, pero pasa porque se ve el número bien. Ok, muy bien. Naomi, ¿qué te me dice? Un defecto menor, ¿cuál sería? También, profesor, también es de ser menor y también como yo trabajo en empaque, en lavado, también sale como medio borroso, pero también lo pueden pasar. Ok, eso para mí es defecto menor y a veces no se pasan muy probablemente. Entendí, perfectamente, muy bien. Vamos con Eneuri. Por favor, Eneuri, dígame su ejemplo. Bien, profesor, a veces realmente pasa eso. Las piezas salen con short fill, o sea, salen con algunos picaditos en un lado y calidad lo pasa así, o sea, se mandan así, el cliente lo recibe. Ok, muy bien. ¿Escuchó? Sí, se escuchó bien, no hay problema. Marleni, dígame Marleni. Sí, profe, en la operación que yo hago, a veces las piezas están un poco quemadas, pero el calidad la pasa así porque entiende que está buena. Si está muy quemada, no, pero si está un poquito, sí. Ok, hay un grado que él dice, bueno, eso pasa, eso no pasa, perfectamente. Bien, muy bien. Como ustedes vieron, pudieron ya identificar cuáles eran los defectos críticos, mayores y menores. Vamos ahora a ver, precisamente, ustedes van a tener esa actividad en un momentito, pero sobre todo ustedes van a identificar
cada uno de ustedes los defectos críticos mayores y menores de su empresa. Vamos a ver lo que es la tabla Militar Standard 105E. ¿Por qué tenemos que conocer lo que eran críticos mayores y menores? Van a ver ahora por qué. Miren, cuando tenemos por aquí, esto nos va a dar el índice donde nosotros vamos a aceptar o a rechazar un lote de producción específicamente. Entonces, va a depender mucho el lote. Y voy un poquito más a la historia. Cuando esto se llama Militar Standard, porque fue creado a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso no es de ahora. Se creó hace mucho tiempo y se ha mantenido, pero ha habido diferentes versiones. Por ejemplo, esta es la versión E de esa tabla. Ha habido una A, una B, una C, una D y una E. Esto es un resumen muy resumido de muchas tablas, que son las que se usan regularmente en el proceso de producción de las empresas. Entonces, esa tabla ustedes quizá nunca la van a ver en su vida, porque se lo manejan los gerentes. Ya a nivel gerencial, el gerente de producción y sobre todo el gerente de calidad es quien va a administrar la parte de los niveles de inspección que se necesitan por cada uno de los clientes. Entonces, ¿por qué se hizo en esa ocasión? Había un problemita, no muy grande, no muy grave, y era que de cada 2.000 paracaídas en la Segunda Guerra Mundial, que se tiraban la gente en paracaídas, 100 no habría. Se imagínate, yo tengo 2.000 soldados y van a morir 100 seguro, porque en paracaídas no habría. Era grave eso, gravísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos hicieron entonces el problema, ya lo conocemos, tenemos que hacer algo con ese problema. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que hicieron fue que se fueron a las fábricas, a las empresas, porque eran empresas privadas, subcontratadas. Eso fue específicamente en Inglaterra. Fueron a las empresas que fabricaban los paracaídas y le preguntaron, ¿qué es lo que está pasando? Mira, por cada 2.000 personas que se tiran, se mueren 100. Ellos no lo veían desde el punto de vista que eran humanos, eran que había 100 soldados menos en la batalla, para que ustedes vean cómo piensan los militares. Entonces decían, oye, tengo 100 personas menos en la batalla, ¿qué tenemos que hacer? Entonces lo que hicieron fue que pusieron militares a revisar lo que eran las mochilas, donde tenían los paracaídas, y revisaron una gran cantidad, supongamos que unas 10.000. Entonces para revisarla, tú tienes que abrir la mochila, revisar y otra vez cerrarla. Entonces, de los 1.000 se morían 100. Después que terminaron de hacer esa revisión de todos los paracaídas que había en inventario, en vez de morirse 100 por cada 2.000, se morían casi 200. Morían más personas. Por lo siguiente, a revisarla toda 100%, quien revisaba no era experto en el tema, entonces no dejaba la mochila bien cerrada. Lo que pasaba es que las cuerdas, suponen que te hace una cuerda de tú a dar tu asunto, se quedaba enredada internamente y no alaba. Entonces, al no alarse, entonces ellos lo que hicieron la inspección, muchos de ellos no eran expertos en lo que era paracaídas y se llevaron muchos paracaídas malos a la batalla. Evidentemente, hubo una gran queja y la gente no quería saltar en paracaídas. Cuando entonces la tercera opción fue decir, no, vamos a hacer lo siguiente. En vez de revisar todos los paracaídas, vamos a revisar solamente de cada 1.000, vamos a revisar 100 unidades. Pero ese 100 que revisemos, no lo vamos a mandar a la batalla, sino que lo vamos a revisar para fines de calidad. Entonces revisaron esos 100 y se encontraban, por ejemplo, se encontraban más de 3 paracaídas malos, entonces ese lote, esos 1.000 eran rechazados, no servían. Y había que quemarlo, meterle candela y se acabaron los 1.000 paracaídas. Ahora, si no quedaba ningún paracaídas con problemas, esos 1.000, de esos 100 que revisaron, esos 1.000 se validaban como que estaban buenos. O sea, ya esos se iban a la batalla. Cuando hicieron eso, se dieron cuenta de que los 100 que sí enviaban y los 1.000 que sí enviaban a la batalla representaban y estaban buenos, estaban bien. El nivel de calidad estaba bien y los 1.000 quedaban excelentemente bien. La gente se tiraba y caía bien. Entonces ahí comenzó lo que se llama el muestreo. Ustedes recuerdan que fuimos los tipos de inspección, estaba el tipo de muestreo. Entonces el muestreo comenzó ahí. Es decir, no hay que revisarlo todo, sino una parte representativa.
y tomar determinación. Si no sirven, quemarlo de una vez, porque al final nos va a afectar a una gente en batalla, que es lo que queremos. Entonces, siguieron haciendo eso y lo hicieron en todas las fábricas de paracaídas de Inglaterra y de Estados Unidos. Como ustedes ven, dio resultado en eso. Pero ¿qué sucedió? También pasaba lo mismo en la fábrica de pistolas. Cuando usted, perdón, la fábrica de balas. Cuando usted tenía una bala que estaba el centro, no estaba bien centrado, donde da el percutor, entonces la bala le explotaba dentro de la pistola o dentro del rifle a la persona. Imagínate usted tirando una batalla con una pistola y que le explote la pistola en la mano. Se quedó sin mano. Entonces ellos decían, un soldado menos. Entonces, precisamente, en ese sentido, ellos dijeron, bueno, nos hace falta hacer una buena revisión de esto, pero ¿qué sucede? Ellos fabricaban aproximadamente, en ese momento, casi 1 millón de balas diarias en diferentes fábricas. Entonces no podían revisar, por cada 1000, revisar 100, era imposible. Entonces lo que hacían era que revisaban, por cada 2000, revisaban una bala. Y si esa bala estaba fuera de especificación, entonces sacaban todas esas balas que se hicieron en ese lapso, en esos 20, 25, 30 minutos, sacaban todas esas balas porque no servían. Ese lote de producción era rechazado y se iba a reciclar, porque otra vez se metía en una tómbola, otra vez las balas se metían en fuego, en fin. Y solamente se iban a que cumplían con lo que es el nivel de calidad aceptable que ellos tenían. Entonces, como ustedes ven, ya entonces comenzaron a diferenciarse. Para balas, una cantidad, para paracaídas otras, para las pistolas otra, para los uniformes otro, para la comida enlatada otra. Entonces, todos esos niveles de inspección, entonces son niveles de inspecciones diferentes, que son especiales y también niveles de inspecciones normales. Los niveles de inspecciones especiales se utilizan en asuntos que son críticos que pueden poner en peligro la vida de las personas. Por ejemplo, lo que ustedes hacen posiblemente caiga en un nivel de inspección normal, porque directamente, si un breaker no funciona, no necesariamente pone en riesgo la vida de una persona. Por ejemplo, si lo decimos que una comida enlatada debe tener un nivel de inspección especial, por supuesto que un breaker no va a ser especial. Un breaker va a tener un asunto normal para poder hacer un trabajo bueno. Por ejemplo, un suero debe tener un nivel de inspección especial, porque sí puede afectar y matar a una persona. Como ustedes ven, tenemos entonces niveles de inspección especiales y eso. Ahora bien, en cada uno de ellos hay niveles diferentes, porque ustedes, el nivel S1, S2, S3 y S4. El S1 es el más crítico de todos. El S4 es el menos crítico de todos. Entonces, esos son los niveles de inspección. Después se determinó con relación al número o el tamaño del lote. El tamaño del lote me define si yo tengo específicamente entre el tamaño del lote y el tipo de inspección me va a indicar entonces cuál es la cantidad que debo muestrear, sacar como muestra y con cuál cantidad voy a aceptar y con cuál cantidad voy a rechazar. Entonces vamos ahora a hacer un ejemplo. Miren, yo comencé con tamaño del lote, 10.000 unidades. Y el nivel de inspección, nivel 1 bajo. Tómense cuenta ahí, pónganse en el cerebro. Tamaño del lote, 10.000 y nivel de inspección, nivel 1 bajo. O sea, hacemos así. Tamaño del lote, como ustedes ven acá, 10.000 unidades. Y después decimos nivel de inspección, nivel 1 bajo. Donde confluyen el tamaño del lote y el nivel de inspección, va a salir una letra, que es la letra en ese caso J. Entonces, hay una tabla siguiente, que nos va a decir que para el J, yo voy a tener que sacar una muestra de 80 unidades. O sea, de las 10.000 que yo tenía, yo voy a tener que sacar 80, pero no 80 todas juntas. Se dice 80 en términos aleatorios. O sea, cada media hora saco 2, media hora más saco 2, media hora más saco 2. O sea, que no sea para que represente bien lo que es el lote real. Entonces, yo tengo una muestra, 80 unidades de muestra. Ahora bien,
Después me dice aquí defecto crítico, defecto mayor y defecto menor. Eso ustedes ya lo determinaron. ¿Cuáles son los críticos, mayores y menores? Entonces, ¿con cuántos defectos críticos puedo aceptar? Dice AC, que decía aceptar, y RE, rechazar. Yo puedo aceptar un lote de si de esa 80, una tiene un defecto crítico, 1 o 0, yo acepto mi lote normalmente. Ahora bien, si tiene 2 unidades de esa 80 que yo revisé con defecto crítico, entonces yo rechazo el lote completo de las 10.000 unidades. Recuerden, el tamaño de muestra es 80, lo que yo voy a revisar uno por uno, y si encuentro 2 defectos críticos de esas 80, eso quiere decir que mi lote completo simplemente lo voy a rechazar cuando veo un defecto crítico. Ahora, si es un defecto mayor, ¿qué hago? Con 3 defectos mayores o menos, yo voy a aceptar ese lote de 10.000 unidades. Y con 4 defectos mayores o más de las 80 que revisé, voy entonces a rechazar ese lote de 10.000 unidades. Igualmente, si encuentro 10 defectos menores o menos, yo acepto mi lote de 10.000 unidades, y si aparecen 11 defectos menores o más, yo entonces voy a rechazar el lote de las 10.000 unidades. Recuerden que en cada caso yo estoy revisando es 80, no de 10.000, solamente 80. ¿Me entendieron esa parte ahí? Vamos a hacer una pruebita con ustedes mismos, ¿verdad? Anótense ahí en una parte. Voy a decir una patiquita. A ver si ustedes pueden. Ustedes tienen eso impreso, ese manual. Supongo lo tienen en su computadora. Entonces, supongamos. Le voy a dar un número de lote. Esto va a salir. Esto es una parte que ustedes van a hacer en el Infotep virtual. Supongamos que usted tiene, anoten el número, 3.500 unidades. 3.500 unidades. Y el nivel de inspección es nivel de inspección especial S3. Nivel de inspección especial S3. Ese que está ahí. Entonces, ¿quién me dice la letra a que corresponde ese nivel de inspección? ¿Quién me dice la letra? Recuerden. Levanten la mano. ¿Quién levantó la mano? A ver. Levantó la mano por aquí. Nadie. Alexandra. ¿La letra? F. F. ¿Por qué? Porque tenemos 3.500, es el tamaño del lote, y el nivel de inspección S3, ¿verdad? F. Ajá. Excelente. Entonces vamos a ver ahora, con eso que dice Alexandra, vamos a ver ahora, buscamos la letra F, ¿verdad? Entonces me dice, vamos a ver, Ari Lady, tome su micrófono, por favor. Ari Lady. Ari Lady. ¿Se fue Ari Lady? Bueno. Ok, Ari Lady. ¿Con cuánto, en la letra F, con cuántos defectos críticos acepto o rechazo un lote de producción? Con la letra F, dime, ¿no? No, tiene 0. ¿Cero qué? Se rechaza con 1. Ok. 0 aceptable. Con 0 crítico, rechazamos con... Ok, después aquí. Y una el defecto rechazable. mayor, mire qué pasa con esto. Cuando ustedes encuentran acá que está en una línea, ustedes tienen que tomar el de arriba. En este caso, como es F, 0 con 0 defectos mayores, voy a aceptar, y con un defecto mayor o crítico, voy a rechazar. Y luego, cuando hablamos de defectos menores, con 3 defectos menores, voy a aceptar, y con 4 defectos menores o más, voy a rechazar.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Usted una vez se va a tocar, por ejemplo, por aquí, donde está la B, por ejemplo, acá. ¿Cuál debe utilizar? El que está debajo, con 0 acepto y con 1 rechazo. Si le toca por aquí, por ejemplo, la B arriba, en defecto mayor, con 0 acepto, 1 rechazo. Después, en la parte de abajo, por ejemplo, aquí, si fuera la P, en la parte de abajo, ustedes ven que van a tomar la referencia de arriba, con 21 acepto y con 22 rechazo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener esas dos prácticas para hacerla ya. El tiempo se está terminando ya, por favor. Cuando termine el tiempo, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Yo lo voy a subir de una vez esa práctica en lo que es el Infotec virtual, que tienen que hacerlo para el miércoles. Este miércoles es nuestro último